Universidad de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida a los ponentes y a los asistentes en general a esta mesa. Nos da mucho gusto contar con su presencia y estamos seguros que vamos a poder hacer algo pues de gran valor agregado para nuestra comunidad universitaria, para la comunidad de aprendizaje en las universidades y en las organizaciones que nos acompañan. Gracias a los ponentes por contribuir en el enriquecimiento de este encuentro de investigación en la comunicación. Yo soy Armando Arias y tengo el gusto de coordinar esta mesa de ponencias. Y les pido unos segundos de su atención para leer la siguiente información que conste en esta reunión. Al ingresar a la presente sesión de la Universidad de Monterrey, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales o imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial. Por lo tanto, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. En esta sesión se presentarán 5 proyectos que se están desarrollando o que ya fueron terminados. Y la organización de este panel será de la siguiente manera. Los ponentes tienen 12 minutos para presentar su ponencia. A los 10 minutos daré un primer aviso a través de una señal y a los 12 minutos un aviso final para concluir esta ponencia. Será hasta el término de todas las ponencias cuando tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Así es que, bueno, digamos que esa es la estructura. Como el tiempo es limitado, pues es importante que seamos muy eficientes en el uso del mismo. La sesión está programada para que arrancara, que ya lo hicimos, a las 10 de la mañana y que termine a las 11:15 de la mañana para así estar coordinados y en sincronía con los demás eventos que hay de manera simultánea en nuestro coloquio. Entonces, doy paso a la primera de las ponencias. No sé si alguien tenga algún inicio propuesto para estas ponencias, pero podemos hacerlo en el orden que ustedes determinen o que ya conozcan, ¿verdad? ¿Alguien de los ponentes lleva el número 1 para comenzar y empezar a compartir? Creo que se había hecho un listado, ¿no? Me parece. Permítanme. Sí, es correcto, hay un listado. Cintia, tú eres la primera. Sí, ¿verdad? Empezamos nosotros. Correcto. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces voy a compartir documento. Y listo. Muy bien. Entonces, pues empezamos, ¿verdad? Adelante, sí. Muchas gracias. Bien, este es un proyecto realizado por un grupo de investigación en el que comanda el doctor Marco Antonio Marín Álvarez, al cual pertenece también la doctora Mariel García Hernández de la UDEM. Y bueno, también su servidora, Cintia Lizeth Hurtado Espinosa, de la Universidad de Guadalajara. Entonces, en este grupo de investigación estamos trabajando la UAM Azcapotzalco, la UDEM y la Universidad de Guadalajara. Esta investigación se realizó sobre la Universidad de las Américas Puebla porque la doctora Mariel estuvo trabajando ahí y bueno, fue antes de su transición para llegar con ustedes a la UDEM. Y bueno, el proyecto es Identidad Gráfica en Publicaciones Universitarias para Facebook de la Universidad de las Américas Puebla.
La Universidad de las Américas es una universidad privada que está en San Andrés Cholula, Puebla, y se realizó un análisis desde el 17 de octubre del 2020 hasta el 2021, todo un año, ¿no? El seguimiento de las publicaciones. Y de ahí nace esta pregunta de investigación: ¿cuáles son las características de la comunicación institucional de la Universidad de las Américas Puebla en cuanto a su estructura, estrategia y diseño? Entonces, realizamos un análisis y esto es parte de la metodología. Se buscó cuál era la identidad gráfica basados en dos teóricos, en Chávez con respecto a los signos identificadores y en Aldana con respecto a los elementos visuales en un estilo visual. Los signos identificadores, Chávez identifica nombre, logo e imagotipo, que bueno, aquí tenemos unos ejemplos. El nombre es el nombre completo tal cual de la universidad, el logotipo, en este caso USLAB, y el imagotipo cuando está acompañado de algún elemento gráfico. Y los elementos visuales en un estilo visual determinado de Aldana, en donde él contempla la consistencia en paleta de color, consistencia en estrategia tipográfica y la consistencia en elementos gráficos de apoyo. En total se emitieron 786 publicaciones, de las cuales nosotros evaluamos solamente 82, porque las otras fueron muy diversas. Hubo algunos problemas en ese entonces en la universidad y había muchos comunicados, imágenes y así, ¿no? Entonces nos enfocamos solamente 82 publicaciones que clasificamos por eventos, cursos propios de la universidad, comunicados muy directos de la universidad y efemérides. Pues aquí pueden ver como toda la diversidad de publicaciones y bueno, lo que se hizo fue, se hicieron tablas de acuerdo a estos cuatro áreas que comentamos. La primera, que es sobre eventos. Entonces se analizó cada una de las imágenes de las publicaciones y se realizó en esta tabla cuáles tenían nombre, cuáles tenían logo, cuáles tenían imagotipo, cuáles tenían, cuántos estilos visuales se identificaron, cuáles tenían una consistencia en la paleta de color, una consistencia en la estrategia tipográfica y consistencia en los elementos gráficos, ¿no? Y al final teníamos el nombre que identifica la publicación, ¿no? Como eventos sobre elecciones, una perspectiva de alcance, bueno, y así. Y aquí tenemos un ejemplo, en este caso de las elecciones con 3 subestilos, un reporte especial y luego elecciones por estado y algunos foros en donde hablaron de diferentes aspectos con respecto a las elecciones. Y bueno, aquí tenemos ya un ejemplo más claro de las elecciones por estado. Otro, cómo manejan una consistencia que en realidad es muy evidente, ¿no? De tipografía, color y elementos gráficos. Acá tenemos este otro que es sobre un coloquio y un congreso. Los colores son similares. Y bueno, aquí por ejemplo vale la pena destacar cómo tienen una textura que se utiliza de fondo con el color verde turquesa. En otra de las publicaciones se observa ya más claro, tal cual como es la textura que están manejando, y acá ya con la transparencia, ¿no? Entonces, son mismos elementos, pero que se están utilizando de una manera diferente para dar variedad a la misma publicación. Aquí tenemos presentación de libros y revistas. La consistencia de color no es tan fuerte porque se adapta a los temas. Y bueno, vamos a los cursos. En el caso de los cursos, tenemos aquí en el 2020 manejaron un estilo de diseño para webinar y en el 2021 otro estilo. Sin embargo, sí se relacionan porque tenemos un elemento envolvente, ¿no? En webinar y el mismo color que hace que se vea que es parte del webinar, ¿no? En el caso de diplomados y cursos, varían, la estructura de los elementos gráficos es prácticamente la misma, pero los colores cambian y bueno, se adaptan también algunos elementos a la cantidad de texto que se está manejando. En este caso tenemos también una consistencia en cuanto a los elementos, no tanto, un poco en color, con alguna variación por ahí, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo: charlas con decanos, ciclo de conferencias.
Y ahora vamos a aspectos relacionados con la institución. En este caso, la consistencia en la paleta de colores es muy evidente, aunque son temas que cambian, pero siempre es como ese verde y ese naranja, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues hay consistencia prácticamente de todo y lo único que cambia es la fecha. Acá seguimos manteniendo el naranja como uno de los colores más fuertes de esta paleta. Y bueno, tenemos ahí también un manejo tipográfico muy interesante. Aquí otra vez refuerzan ellos con los dos colores que ya mencionamos. Acá, bueno, también toda lo que es lo que tiene que ver con la outlap es muy fuerte en cuanto a este manejo, ¿no? Consistencia tipográfica varía, pero todo lo que es color es como muy consistente. Y bueno, pues esto también para posicionar más o que se identifique en cuanto se ven los colores, que se identifique con esta universidad, ¿no? Aquí hay algunas variaciones. Cuando se dirigen a estudiantes, generalmente tienen como más ilustración. Y bueno, vamos a las efemérides, que en las efemérides aquí tienen a la Catarina, que es un elemento visual representativo que utilizan en la Gaceta de la Universidad. No es la mascota propiamente de la universidad, pero sí se identifica con. Y se utiliza también para cuando son efemérides, que es algo como más cálido, como felicidad del padre, del niño, del abuelo, y algunos otros temas informativos como iniciamos parciales, suspensión de labores. En algunos no hay texto, como los dos que están en la parte inferior del lado izquierdo, pero venían acompañados con algún texto como día de descanso, aprovecha para relajarte, ¿no? O el otro, relájate antes de los exámenes. Y así, entonces, bueno, es un buen uso también de la Catarina. Acá tenemos efemérides del 2020, en donde están reforzando la tipografía, que tiene una jerarquía más grande, y de repente algún elemento gráfico por ahí que da idea o que refuerza de qué trata el día, ¿no? Como el día del economista, aquí tiene una barrita, unas barritas, por acá el día del músico y la guitarra y así. En el 2021 se nota un cambio en donde se le da una mayor jerarquía a la ilustración. Y bueno, de todas formas, sí tiene un buen peso tipográfico el día D, ¿no? Del nutriólogo, del biólogo, etc. Y bueno, cabe mencionar que también cuando es algo propio de México, utilizan los colores de México. Aquí, bueno, también tenemos un ejemplo del 8 de marzo. Obviamente se usa el morado, pero tiene el toque naranja que lo identifica con la universidad. Aquí un evento navideño, tenemos otra vez el naranja y el verde, ¿no? Por ahí nos daba curiosidad también cómo manejaron lo del COVID. Bueno, pues fue también en esta gama, en esta paleta tipográfica. Vamos a hablar sobre los resultados o hallazgos. Vamos a ver sobre cada una de las matrices de análisis. En el caso de eventos, se identificaron 11 estilos visuales distintos. Todas las publicaciones utilizaron logo, pero solo una al nombre y ningún imagotipo. Los elementos visuales, cada estilo presentó consistencia en estrategia tipográfica en elementos gráficos de apoyo, pero solo 2 estilos presentaron consistencia en paleta de color, y el más consistente fue el estilo de la cobertura de las elecciones presidenciales. 10 minutos, 10 minutos. Sí, gracias. En cuanto a cursos, se identificaron 3 estilos visuales distintos. Todas las publicaciones utilizaron logo, pero solo una al nombre y ninguna el imagotipo. En los elementos visuales, cada estilo presentó consistencia en la estrategia tipográfica y elementos gráficos de apoyo, pero solo 2 estilos presentaron consistencia en la paleta de color. Y el más consistente es el de los webinars. En el caso de asuntos relacionados con la institución, tenemos 5 estilos visuales distintos. En cuanto a los signos identificadores, el 15% utilizaron logo y nombre, 23% logo, 8% logo, nombre e imagotipo, y 54% solo nombre. Los elementos visuales todos presentaron consistencia en los 3 rubros que tiene que ver con el estilo, y el más consistente es el de Todos Somos Aztecas. Sobre las efemérides,
La verdad es que no hubo consistencia en cuanto a color y nada porque se adapta al tema. Y nos vamos a sacar las conclusiones. En cuanto al manejo de información institucional, para las instituciones educativas debe existir flexibilidad en la consistencia de los elementos visuales para la definición de un estilo visual por el manejo de mucha información y de diferentes áreas, con una cantidad de texto variable. Esta flexibilidad ayudará a que se identifique con la institución educativa, pero que no se vea todo igual. Una categorización de la información es importante para establecer criterios de consistencia y de elementos visuales. Sobre todo eso de la categorización, porque así ya tenemos como diferentes tipos de comunicaciones y podemos darles un estilo. Los signos identificadores, bueno, el uso de nombre, logotipo y magotipo depende en primera instancia si la entidad educativa cuenta con los tres, y si no, bueno, con los que tenga que maneje en el manual de identidad e imagen corporativa de la misma institución que indique cómo se pueden manejar o cómo se debe de manejar. Llegamos a los 12 minutos. Ah, muy bien. Bueno, ya sería nada más lo de los elementos visuales, cómo se pueden manejar y aspectos de color, ¿no? Que pueden ser variables para dar un sentido diferente. Y bueno, pues estamos a la orden. Ahí estamos los tres. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por tu presentación. Gracias. Y continuamos en el orden del día con la presentación de Amy Carolina Urdaneta, está por aquí, un líder desconectado de la Universidad de Monterrey. Hacemos la misma, digamos, el mismo procedimiento. Arranco con 12 minutos, a los 10 minutos interrumpo para avisar que llegamos a los 10 minutos y a los 12 terminamos. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Amy Urdaneta, soy psicopedagogo, tengo una maestría en orientación de la conducta y soy venezolana, porque notan mi acento. Tengo un equipo maravilloso en casa que me acompaña, que es mi amado esposo y mis 2 hijos pequeños. Tengo muchos años trabajando en la educación, bueno, 15, 16 años trabajando en la educación, y de esos años que tengo la experiencia y el gran privilegio de haber estado liderando equipos durante 10 años más o menos, tanto a nivel organizacional, educativo, como a nivel eclesiástico. Y bueno, hoy vamos a dar un breve repaso sobre un artículo que escribí acerca de la desconexión del líder. Y me gustaría comenzar entonces dándoles este repaso acerca de los factores principales que influyen en la construcción de los equipos. En este caso, en el artículo veremos los 3 factores principales, que es el individual, el de grupos y desde la organización, y darle un poco más de luz a todas las teorías que sustentan este artículo. Seguimos entonces con la agenda de esta presentación, que serían 3 puntos importantes, y lo planteamos como una analogía, preguntándonos dónde está la falla eléctrica como primer punto. En segundo punto sería qué recursos puedo utilizar, y el tercer punto es cómo reconectar con mis equipos. No puedo empezar este artículo sin hablarles un poquito acerca de la tira cómica de Dilbert, que es una tira cómica sacrítica creada por Scott Adams en Estados Unidos y que traspasó pues las fronteras del mundo, donde Dilbert es un ingeniero muy inteligente, muy grandioso, pero no sabe socializar. Y varios de los personajes nos llevan a encontrarnos con nuestras realidades dentro de las organizaciones. Por ejemplo, está Alice, que es una persona que detesta la organización, pero está muy comprometida con su trabajo, y eso hace que tenga altos niveles de estrés. Y por eso lo incluyo como parte de este artículo, porque es una tira cómica que sin duda habla muchísimo acerca de las organizaciones. Aquí podemos ver en la primera tira cómo Dilbert le pregunta a Alice acerca del clima y ella le dice que no tiene tiempo. Y posteriormente vemos cómo Dilbert se contagia de ese clima organizacional cuando un compañero se le acerca y le dice que tiene problemas y que algo le salió mal esa semana, y Dilbert le dice, ¿sabes qué? Por millonésima vez, no tengo tiempo, mi teléfono está más importante que lo que tú me puedes decir. Entonces eso es lo que yo llamo el clima post-pandemia. Si ya estábamos suficientemente digitalizados porque la generación
las generaciones, mejor dicho, y todo, pues el mundo globalizado nos va llevando a cada vez más estar conectados con todo lo que es la inteligencia artificial, con todo lo que es la digitalización, pues esos 2 años que tuvimos sí o sí, que los que no éramos muy digitales, enfrentarnos a estas herramientas y darnos cuenta que de esta manera era nuestra socialización en ese momento, pues nos llevó también un poquito a ser como Dilber, ¿no? A ajustarnos quizás a climas donde solamente veo lo mío y no veo lo del otro. Entonces me gustaría empezar con el primer punto, que es la parte individual, donde nos preguntamos, ¿dónde está la falla eléctrica? Y quiero comenzar, o este artículo, mejor dicho, comienza poniendo el ejemplo de Desmond Doss, que es un soldado americano. Por ahí hay una película muy famosa que se llama Hasta el último hombre, que se la recomiendo, súper recomendada, y narra la historia de él y de su vida, donde él decide desertar, ser un desertor de conciencia, y salvar 75 hombres de su pelotón durante la Segunda Guerra Mundial en una operación llamada Iceberg en Okinawa, y él decide no tocar un arma. Van al entrenamiento, en una de las escenas se ve claramente donde el capitán le dice, tomen el arma, vamos a empezar a hacer las prácticas de tiro, y él se queda simplemente parado mirando al capitán del pelotón y le dice, no voy a tocar un arma, he decidido no matar a nadie. Y le dice, ¿cómo vas a ir a la guerra si has decidido no matar a nadie? Él estaba muy claro en su conciencia, en sus creencias, en lo firme de sus convicciones, y por eso había decidido claramente no ir a matar, no ir a destruir nada, sino a salvar vidas. Eso hizo que, por supuesto, se ganara al principio el desprecio de todo el pelotón, y además de eso, lograra de esta manera no encajar, ¿no?, con la visión del resto del equipo. Sin embargo, al final logra ser de mucha influencia porque su motivación, sus emociones y la toma de decisiones que había hecho lograban al final llevarlo a lo que llama Maslow en la pirámide de la jerarquía de las necesidades, a la autorrealización, a la satisfacción de haber logrado no tomar un arma durante la guerra y aún así cumplir con su objetivo, que era salvar vidas. Entonces, por eso lo tomamos como ejemplo durante el artículo, apoyado de las teorías como son las de Maslow, la de McClelland, donde se ve claramente pues esta parte, ¿no?, del logro, del poder, de la motivación, para que él pudiera lograr esto durante la guerra, y además es una historia de la vida real que nos marca pues un precedente, ¿no?, un antes y un después. ¿Te suena parecido esto al liderazgo? Pues esto es Desmond Doss, y te recomiendo que veas la película para que puedas entender un poquito mejor su historia si no la conoces. Como te digo, él había trabajado con la parte de logro, autorregulación, autocontrol. Hablamos un poquito acerca de la integridad durante el artículo, la innovación, el tener nuevas ideas para solucionar un problema. Hizo un nudo y solamente miraba al cielo y decía, déjame ir por uno más. Y Piaget nombra el proceso de desarrollo y atribuciones de éxito o fracaso a aquellas decisiones que nos influyen también. Entonces, ese título de Piaget donde dice, las decisiones también influyen en nosotros y en nuestros procesos de desarrollo y atribuciones de éxito o fracaso, y eso nos hace sin duda también mirar, ¿no?, un poquito cómo pueden ser nuestros procesos de decisiones dentro de las organizaciones. Entonces nos vamos con una frase que me encanta de Peter Drucker, que es: el mayor peligro en tiempos de turbulencia, por aquí lo podemos ver, no es actuar con la misma lógica que antes. Entonces, sin duda, todas las organizaciones, cada día, cada nuevo año que pasa, nos enfrentamos a estos cambios revolucionarios y tenemos que ir evolucionando con los cambios que nos presentan las nuevas generaciones. Porque sin duda la emoción y las reacciones emocionales están alineadas con el cuerpo, pero los sentimientos con la mente, dice Damasio en 2006, y eso nos habla muchísimo de que las organizaciones tienen que brindar sistemas de bienestar emocional, no solamente para sus clientes, sino también para las personas que laboran dentro de las organizaciones. Esto llevará a que las personas que están llevando el barco a su destino lo hagan con mayor felicidad, con mayor necesidad de autorrealización, con mayor necesidad de logro resuelta, y eso va a hacer que tengan mayor sentido de pertenencia y tengamos mejores objetivos dentro de las organizaciones alcanzados. Por otro lado, me gustaría apoyar esta parte con el factor individual de liderazgo en la teoría de la jerarquía de las necesidades, como les vengo platicando, y nos enfocaremos en la autorrealización que Desmond logró a partir de alcanzar su objetivo. Fue condecorado con la mayor medalla de honor de Estados Unidos por lograr y destacar autorrealizarse, que implica la búsqueda de creatividad, talento, crecimiento y experiencia, según McClelland.
Y esto es impresionante en el modelo de vida que hoy les presento a través de este testimonio. Por otra parte, quiero hablarle de los grupos, donde les recomiendo esta serie deportiva que es El Último Baile, que narra la historia de los Chicago Bulls en la temporada de 1997 y 98, donde ellos ganaron muchísimos triunfos, ganaron 6 títulos de la NBA y lo lograron a través de su coach en ese entonces, que era Phil Jackson. Y aquí hablamos un poquito acerca de los modelos de Tuckman, que en 1965 nos presentó los 5 factores de desarrollo de un grupo, y me quiero enfocar un poquito brevemente en la parte de storming o la parte del conflicto, porque en todos los grupos realmente en sus inicios se empieza con el conocimiento y luego se maneja lo que es el conflicto, que nos ayuda a entender también las necesidades, las trascendencias del otro, las personalidades, y ese conflicto es lo que hace rico que luego podamos entender y apreciar al otro. Por su parte, Phil Jackson nos muestra claramente que es un ejemplo de comunicación, liderando al equipo desde la comunicación efectiva, llevándolos a entender que no eran un solo jugador brillando, que en ese entonces era Jordan, sino todo el equipo brillando, cambiando el comportamiento intergrupal, porque bueno, ya se pueden imaginar, la estrella era Jordan y él, por supuesto, con todo su esplendor y su talento, brillaba por sí solo. Pero Phil Jackson logró que Jordan enfocara sus objetivos al comportamiento intergrupal y que no se enfocara solo en él. Además, logró un cambio de actitud de uno de los jugadores que ahorita les voy a presentar, y finalmente hizo que el grupo empezara a tomar decisiones sin depender directamente de él. Uno de los jugadores, Bill Wennington, jugador centro de 1993 a 1999, narraba en la serie que dice que Phil Jackson siempre les mostró que no todo se trataba de estar enfocado, sino de jugar como uno mismo. Entonces, esto nos narra muchísimo del comportamiento, ¿no?, que tienen que tener estos grupos. Aquí les presento a continuación al jugador rebelde del equipo, a Dennis Rodman. Jugaba en la posición de ala pivot y era conocido por sus habilidades defensivas y reboteadoras, pero también era conocido como el rebelde. En una ocasión, Jordan toca su puerta y lo va a buscar casi que de los pelos en su casa, lo saca de la cama después de un trayecto y un momento de fiesta y de días de fiesta, y logra sacarlo de su casa, llevarlo al entrenamiento, y Jordan, cuando llega al entrenamiento, le dice al equipo: vamos a ir lento durante el entrenamiento porque él pues se viene reintegrando de unos días de fiesta. Obviamente no estaba en condiciones según él. El entrenador sin piedad dice a empezar a entrenar, corran alrededor de la cancha, y ellos empiezan a correr de manera lenta, y Rodman resulta que les da la vuelta y va muchísimo más rápido que ellos, y ellos tienen que alcanzarlo. Pero aquí se evidencia cómo ellos toman decisiones intergrupales para poder arropar a las personas que en algún momento, por sus habilidades o necesidades, tengan alguna situación, para poder ir juntos en el mismo ritmo. Y eso es lo que quisiera destacar aquí. Finalmente están las organizaciones. En esta lámina podemos ver cómo en una pirámide se agrupan las diferentes personas, y aquí estudiaremos en el artículo lo que es la cultura organizacional y el cambio organizacional, como parte importante de ir desde lo individual, lo grupal y finalmente terminar en lo macro, en lo organizacional. Y para eso te presento unos recursos que están bien diseñados y están apoyados en las teorías, o mejor dicho, en un libro que me encanta, que se llama El desarrollo del líder que está en usted, de John Maxwell, y son principios para trabajar con la gente. Desde la evaluación de la gente, cómo puedo conocerles, cómo puedo integrarme con ellos, cómo puedo leerles, desde la dedicación de la gente, cómo puedo dedicarles el tiempo necesario para conectar con ellos, desde la integridad con la gente, cómo desde la congruencia, desde la ética del líder principal y de las personas que rigen la institución, pueden también atraer esa influencia y esos seguidores para lograr los objetivos de la empresa, como las normas para la gente, poner esos límites bien claros y que la gente sepa hacia dónde va y de dónde viene, y cómo sí y cómo no puede hacer ciertas cosas dentro de la institución, y la influencia sobre la gente finalmente, para que la empresa ande sola sin tantas indicaciones. Una vez que el líder logra ese último principio, las personas le siguen por lo que él es y por lo que les ha transmitido desde la conexión emocional. Para finalmente 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos, ya. Déjame terminar la idea para finalmente decir que hemos reconectado.
estudiando ya toda esta parte relacionados con las necesidades de poder, de logro y de filiación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amy, muy interesante y gracias por tu participación. Gracias. Vamos a continuar con nuestra agenda, con la tercera presentación a cargo de Dolores Aguilar de León de la Universidad Anáhuac Querétaro, y el título es Vinculación de la licenciatura en comunicación con el sector empresarial en el estado de Querétaro. Mismo procedimiento, a los 10 minutos doy un aviso y a los 12 terminamos. Adelante con la ponencia, Dolores Aguilar. Hola, ¿me escuchan? Bien, ¿me escuchan? Sí, claro y fuerte. Sí. Muchas gracias. ¿No puedo compartir la presentación? Muchas gracias. Muy amables a todos, buenos días. Mi nombre es Dolores Aguilar de León y soy docente de la licenciatura en comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Y bueno, en esta ocasión voy a presentar un protocolo de investigación junto con la colaboración de la doctora Elba Leiva Barciela, quien ella se jubiló el año pasado. Entonces yo voy a dar continuidad a estos estudios que iniciamos en conjunto con su asesoría. Y bueno, la temática de este protocolo es estudiar la vinculación de la licenciatura en comunicación con el sector empresarial en el estado de Querétaro. Y bueno, ¿de dónde nace esta inquietud? Esta inquietud nace de tener contacto con diferentes empresarios a través de las prácticas profesionales que realizamos como licenciatura y obtener observaciones de ellos. También nace de las recomendaciones que nos hacen las acreditadoras de la licenciatura sobre la pertinencia de nuestros programas de estudios para la inserción laboral. Entonces, ante estas inquietudes, la Escuela de Comunicación decide enfocar su atención en visualizar las áreas de oportunidad para el crecimiento tanto de las empresas del estado de Querétaro y de la universidad en el área de comunicación corporativa, partiendo de un diagnóstico sobre el cual se puedan posteriormente generar proyectos conjuntos de empresa-universidad para que favorezcan la formación integral, pues en este caso de los estudiantes, pero también el beneficio que se da hacia el sector empresarial. Y bueno, pues estas observaciones que nos hacen es que muchas veces, bueno, no muchas veces, perdón, en ocasiones los egresados de la licenciatura no tienen los conocimientos o los procedimientos dominados, y esto es evidente, ¿no? Sin embargo, a ellos les cuesta mucho trabajo la capacitación o en el día a día no tienen tiempo para que los recién egresados se integren con mayor facilidad a la empresa. Si bien ya hay organismos internacionales que han hecho estudios sobre competencias laborales, competencias profesionales, no hay ningún estudio en el estado de Querétaro sobre cómo se da esta vinculación. En la investigación documental que realicé, únicamente encontré que las licenciaturas hacen estudios de pertinencia sobre cómo puede ser aceptada la licenciatura en la región. Sin embargo, no hay otro estudio que pueda tener como referente. Y bueno, pues en este caso estaría hablando de un estudio exploratorio. La pregunta del planteamiento del problema es cuál es la estrategia de vinculación entre el sector empresarial y la Escuela de Comunicación que solucione las necesidades de comunicación corporativa que presentan las empresas del estado de Querétaro en el periodo 2023-2025. Es decir, no solamente la intención de este proyecto no solamente es quedarme en el diagnóstico de conocer cuáles son las necesidades, sino además diseñar en una segunda etapa, diseñar un modelo de vinculación, tanto vinculación estudiantil con prácticas profesionales, también con un modelo de consultoría, asesoría internos de la Escuela de Comunicación. Y bueno, el objetivo entonces
es diseñar la estrategia de vinculación entre el sector empresarial y la Escuela de Comunicación para dar respuesta a las necesidades de comunicación corporativa que tienen las empresas del estado de Querétaro, pequeñas, medianas y grandes, del sector producción durante el periodo 2023. Aquí defino el sector producción, el sector producción, porque en Querétaro, partiendo de una lógica básica, que es que en Querétaro el sector productivo es el que mayor crecimiento ha tenido. La industria automotriz y la industria aeroespacial son los principales aportadores a este crecimiento y también los que mayor número de empleados tienen en la región. Entonces, por eso me voy a enfocar y también partiendo de la vinculación que tenemos aquí en la Universidad de Anáhuac con el clúster automotriz y el clúster aeroespacial, que nos puede dar permiso para entrar a sus empresas a hacer desde este diagnóstico y este diseño. Los objetivos los muestro y los divido en dos partes. La primera parte que va con la parte de la etapa del diagnóstico y la segunda parte que va con la etapa del diseño. Para este diagnóstico, bueno, para esta primera etapa, el objetivo específico es diagnosticar las necesidades de comunicación en las empresas del estado de Querétaro, pequeñas, medianas y grandes, durante el tercer trimestre del 2023. Aquí, bueno, como ya mencionaba, es detectar las necesidades que tiene esa empresa sobre la comunicación corporativa para posteriormente diseñar precisamente esos modelos que ya platicaba. El segundo objetivo es identificar las competencias profesionales necesarias en los comunicólogos. El tercer objetivo es determinar las áreas de vinculación estudiantil de la licenciatura en comunicación con las empresas del estado de Querétaro. Aquí voy a hacer un paréntesis. Las áreas de vinculación estudiantil son aquellas, la vinculación estudiantil la estoy percibiendo, la estoy considerando como la que tiene relación con los programas académicos y con el modelo educativo. Y en el número 4, en el objetivo número 4, identificar las áreas y los temas de vinculación profesional. Y esto ya sería a través de la creación de una consultora que pueda ofrecer asesorías a las diferentes empresas de la región. El objetivo 5, proponer mejorar el plan de estudios de la licenciatura en comunicación. Y el 6, comunicar los resultados de investigación en eventos y publicaciones. Entonces, hay un largo camino todavía que esperamos recorrer como escuela y personalmente, pues, interactuar con ellos, con el sector empresarial. Según 2002, citado por Espinosa 2018, la vinculación es el proceso integral que articula las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, así como los servicios de las instituciones de educación superior para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socioeconómico mediante el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social. Y aquí destaco el beneficio mutuo que ya explicaré al cierre de la ponencia. Y bueno, aquí podemos ver ya separadas los objetivos específicos en la etapa del diagnóstico, que es la detección de necesidades, la identificación de perfiles profesionales relacionados con las competencias, la determinación de las áreas para la vinculación estudiantil y la definición de las áreas de vinculación profesional en temas de consultoría y asesoría. Y aquí reitero la distinción que se hace para este estudio entre la vinculación de los estudiantes con el programa académico y la vinculación profesional, que nuevamente vamos a emplear estudiantes, sin embargo ya va a ser de manera profesional acompañados de un pool de expertos. En el diseño se diseñarán nuevos programas de prácticas profesionales enfocados en la comunicación corporativa, la propuesta de perfeccionamiento del plan de estudios de la licenciatura en comunicación sobre la base de las necesidades empresariales en materia de comunicación corporativa
y el diseño de un modelo para la ejecución de consultoría y asesoría en temas de comunicación corporativa por parte de la Escuela de Comunicación, enfocado a las empresas del estado de Querétaro. En la metodología que propongo es una investigación mixta, y aquí es donde me gustaría obtener alguna retroalimentación con base en su experiencia. Como la pensé, como la trabajamos, fue pensar en esta metodología de investigación mixta con un método cuantitativo no experimental transversal a través de la aplicación de encuestas con la intención de focalizar los elementos claves de las necesidades de comunicación. Las encuestas se piensan aplicar a los empleados de la empresa, no en específico a los... Bueno, como conocemos la comunicación dentro de una empresa, generalmente lo llevan los departamentos de recursos humanos. Entonces, no hacer las encuestas a estos departamentos que ya conocen qué es la comunicación, sino tener ese sensor y tener esa sensibilidad de cómo se está aplicando la comunicación corporativa, detectar cuáles son las necesidades que tienen las empresas, y entonces se aplicarán estas encuestas a los empleados para saber cómo ellos perciben la comunicación dentro de su empresa, cuáles son los medios por los que se informan, si la comunicación es clara, si reciben capacitación constante, inducción, bueno, diferentes elementos de la comunicación corporativa. Incluso, 10 minutos, 10 minutos. Gracias. Incluso saber si, identificar si ellos saben cómo pueden reconocer afuera de la empresa la publicidad o las cuestiones que, cómo perciben a la empresa por fuera de la misma. Para ello, pues repito, vamos a utilizar la población de empresas pequeñas, medianas y grandes del sector productivo del estado de Querétaro, y se seleccionará el clúster automotriz y aeroespacial con una muestra estratificada seleccionado sobre la base de intervalos. Y en el diseño cualitativo, utilizaremos un estudio de casos múltiples basándonos en la licenciatura en comunicación, que sé que uno de los objetivos específicos es el planteamiento de mejorar el plan de estudio. Los resultados de esta universidad, los resultados podrían servirle a otras universidades y continuar con sus estudios ya en específico con sus propios modelos. Y la técnica será acercarnos ahora sí a los departamentos que conocen de los perfiles profesionales, que tienen ya actividades definidas, que estas actividades que tienen para el comunicólogo dentro de la empresa se suman a los objetivos estratégicos. Entonces, ahora sí vamos a ir con esos profesionales de la comunicación para profundizar en los aspectos cualitativos del objetivo de nuestra investigación. Bueno, pues eso es todo. Agradecería sus sugerencias en la metodología. Es un primer intento. Sé que esta metodología se puede aplicar también posteriormente al sector servicios, si en caso de que funcione. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias. Y dato importante, fueron 12.00 minutos. Gracias, Dolores. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues continuamos con el orden del día, y nuestra siguiente presentación será a cargo de Francisco Daniel García Saavedra, de la Universidad de Monterrey, con el tema Análisis semiótico de la cultura de la Preparatoria Politécnica Santa Catarina, Unidad La Fama. Entonces, vamos a comenzar. Mismo procedimiento. A los 10 minutos haré un aviso de que llegamos a ese momento, y a los 12 informaré que terminó el tiempo. Adelante, entonces. Muchas gracias. Nada más, creo que no me deja compartir porque todavía está compartiendo. No sé si sea mi internet o... Sí, hay que dejar de compartirla exactamente. Muchísimas gracias. Una disculpa. Pues bueno, vamos a iniciar ahorita con la exposición. Primero que nada, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es muy importante para la universidad este momento.
Entonces, pues bueno, me voy a iniciar con este breve análisis. Bueno, en realidad es un análisis semiótico grande, pero voy a tratar de adaptarlo a estos 10 minutos. Pues bueno, primero que nada, un poquito sobre el antecedente de dónde se ha estado presentando esta ponencia. Primero que nada, nace como un trabajo de maestría personal para empezar a hacer un análisis en la materia de paradigmas imaginarios, ideológicos y simbólicos. Después este trabajo se lleva al Congreso Mundial de Semiótica en Buenos Aires y sigo investigando y llevo esta investigación a mi PEF en maestría, con este me graduó. Después lo muevo en algunas juntas de la Vicerrectoría de Educación Media Superior y el año pasado tuve la oportunidad de llevar una actualización, que es lo que ahorita vamos a presentar, en Grecia, específicamente en Tesalónica, y pues bueno, nos encontramos aquí. En marco teórico, yo me estuve basando específicamente en la teoría de Yuri Lotman, un semiólogo o investigador de la Universidad de Tartu, que es reconocido por su trayectoria semiótica y de la cultura, ya que pues habla un poquito acerca de la importancia de esta gran diversidad que existe con el problema de la semiótica a través de la mitología, la teoría semiótica, el arte, la estética, el teatro, entre otros, ¿verdad? Basándonos en el primer concepto, que es semiósfera, pues bueno, Lotman habló acerca de un metalenguaje, ¿no? Un metalenguaje en donde posiciona o habla de oposiciones de tipo psicológico, religioso, nacional, histórico, social, en el cual considero que es importante que esta teoría se siga, permaneciendo o permeando, mejor dicho, en diferentes ámbitos. Y para eso, pues bueno, utiliza esta teoría de Lotman, ya que considera la semiósfera como un continuum, o sea, como este sistema de espacio semiótico en el cual pues se habla acerca de la semiosis, en donde los lenguajes y el texto pues hablan acerca de una profunda producción cultural, ¿no? Y pues bueno, ya iniciando con el análisis, ¿qué es lo que quiero presentar? Bueno, sabemos muy bien que vivimos en un México en donde existe una dicotomía entre la educación y entre los resultados de la educación, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que nuestro sistema educativo parte desde la educación preescolar, primaria, secundaria, y yo me voy a quedar hasta la educación media superior. Entendiendo que la Preparatoria Politécnica Santa Catarina se encuentra, vale la redundancia, en el municipio de Santa Catarina, aquí en Nuevo León, a 5 minutos de la Universidad de Monterrey. Yo soy docente de la Universidad de Monterrey y de las prepas politécnicas aproximadamente. Durante 8 años he estado aquí. Y me llama muchísimo la atención, ya que esta preparatoria se encuentra en un municipio dedicado a la industria metalúrgica y hay un gran problema de desabastos de espacios educativos. O sea, no hay preparatorias, no hay lugares en donde se puedan preparar técnicos para que estos atiendan la industria. Este análisis semiótico arrojó 8 componentes de la semiósfera, o sea, 8 componentes de la cultura educativa que son importantes de resaltar si es que se quieren abrir más preparatorias politécnicas o si este contexto de prepas politécnicas se quiere trasladar tanto a nivel regional, nacional e internacional. Y una de ellas es la unidad entre la Universidad de Monterrey, la calidad académica, que los alumnos deben de ser conscientes, alumnos agradecidos, un trabajo en conjunto entre padres de familia, un trabajo colaborativo, la vinculación entre empresa y gobierno, y algo sumamente importante, que es uno de los datos que ahorita vamos a presentar, es la eficiencia terminal. Dentro de los datos, basándonos en datos cualitativos o inclusive en datos cuanti, podemos entender en una encuesta de salida que se le hizo a la generación número 13 que el 98.6% están de acuerdo que se sienten apoyados e integrados en la preparatoria y solamente el 1.4% niega esta posibilidad. Este porcentaje es importantísimo, ya que también está alineado a un 99.5% en donde se habla acerca de que los alumnos se sienten motivados por sus profesores. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de estos datos podemos entender o podemos visualizar ahorita en esta presentación un alto porcentaje de un ambiente educativo sumamente cuidado y al mismo tiempo privilegiando el desarrollo personal. Dentro de esto, dentro de la observación, del análisis, pues bueno, yo me preguntaba, ¿por qué sería importante empezar un análisis, verdad?
pues bueno, dentro de este análisis me di cuenta de estos datos y me fui dando cuenta al profundizar en esta etnografía, en este análisis semiótico, que había estos 8 componentes que daban como resultado una preparatoria a diferencia de otros índices educativos que marcaban una pauta que en este caso hablaba acerca de cómo la calidad académica no resultaba tan satisfactoria. Bueno, aquí entendemos un poquito sobre el porcentaje, ya que nos damos cuenta que casi, como lo vemos aquí, un 96% se estaban graduando de nuestra preparatoria, a diferencia de la media nacional que oscilaba en ese 2019 en un 84 o menos del 84%, casi un 50, 60%, y nosotros sobrepasábamos la media. ¿Qué era lo que hacía, verdad? Bueno, ¿qué era lo que provocaba que esta preparatoria politécnica tuviera pues esos niveles, verdad? Como los que veíamos del ambiente, de los compañeros, etcétera. Pues bueno, el ambiente educativo perfilaba una semiósfera. Lotman menciona que dentro de esta semiósfera existen códigos, signos conceptuales que hacen que la semiósfera tenga algo orgánico, y dentro de su misma desorganización existe una organización muy puntual en el cual se pueda llevar al éxito a esta cultura. Entendemos que pues Lotman nos diría que este espacio semiótico no es un concepto artificial, sino que es algo importante, ya que es el mecanismo que utilizamos para poder organizarnos como una institución educativa. Entender a la preparatoria politécnica debe de ser entendida desde su semiósfera, y hablar de estos signos, de estos 8 componentes troncales, pues es importantísimo, ya que si queremos trasladar a nuestros alumnos a la vida diaria o inclusive a la vida laboral, que es uno de nuestros deberes como docentes, pues tenemos que empezar a cuidar estos componentes. ¿Por qué? Porque entender que estos componentes están como función importantísima en la preparatoria politécnica nos ayudan a que el alumno pueda tener una educación de calidad. Si somos realistas con los datos, sabemos muy bien que la educación media superior en nuestro estado o en nuestro país ha sido pues golpeada por una pandemia y al mismo tiempo por una falta de retención o de interés inclusive por parte de los alumnos. Lo interesante es cómo puede ser posible que una preparatoria en un lugar donde no había unos buenos resultados actualmente tenga casi el 96 o el 98% de alumnado graduado. Continuando, con este análisis semiótico, podemos entender que la preparatoria politécnica se entiende gracias a este ambiente que crea la cultura, que es una cultura de agradecimiento en donde los alumnos se sienten acompañados y al mismo tiempo se sienten comprometidos con un cambio en la sociedad. Esto gracias a los resultados académicos de la preparatoria politécnica, ya que se busca conservar siempre que este ambiente cultural o este ambiente de signos o de componentes pues tenga un eje central, ¿verdad? Siempre buscar que los alumnos sean agradecidos, siempre buscar una unidad con la Universidad de Monterrey, y para esto, pues es importante la observación del docente para seguir perfilando o seguir cuidando estos signos, ¿verdad? Ahora, hablar de la semiósfera de la preparatoria politécnica es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que la UDEM tenga una semiósfera completamente diferente, Lotman menciona que en la semiósfera existe una frontera. Cuando dos semiósferas se unen, sabemos muy bien que existe una frontera entre cada una de ellas. Y aquí es bien importante que entendamos que en esta frontera debe de existir un traductor cultural. Este traductor cultural es el que nos va a llevar, en definitiva, pues a tratar de converger con otras instituciones educativas y a tratar de entender que esta frontera es un mecanismo bilingüe que traduce los mensajes externos, por ejemplo, de la Universidad de Monterrey o de otras instituciones educativas de educación media superior, para introducirlas en la preparatoria politécnica, y la preparatoria politécnica enriquecer el paradigma educativo, que de esta manera pudiéramos enriquecer semiósferas de una manera inversa. Entonces, propiciar que el alumno desarrolle estas habilidades, por ejemplo, las habilidades socioemocionales, nos ayudan a que el alumno pueda vivir en un mundo intercomunicado, ¿ok? Entonces, podemos entender que la semiósfera, que es el análisis, el resultado de este análisis,
estos componentes... 10 minutos, perdón, 10 minutos. Este componente nos ayuda a que el alumno sea un líder transformador e innovador. Ahora bien, en conclusión podemos entender, déjenme irme para acá, en conclusiones, podemos entender que este análisis que se ha podido presentar en diferentes partes, pues nos da como resultado una nueva respuesta al paradigma educativo. Sí se tiene que actualizar la semiósfera de la preparatoria politécnica, pero al ser actualizada, conservar estos componentes nos ayudan a tener una memoria colectiva y poder responder a sistemas educativos que probablemente a lo mejor no tienen este antecedente cultural o este antecedente de análisis de componentes. Entonces, la preparatoria politécnica los tiene. Llevar a la preparatoria politécnica a una frontera educativa nos ayuda a poder reflexionar y decir qué es lo que tenemos que hacer para llegar y lograr el éxito, en este caso, de nuestros alumnos y de nuestros prácticamente futuros ciudadanos. Sí es bien importante resaltar la puntualidad de que debe de existir un traductor cultural. En las empresas lo tenemos, probablemente de diferente manera llamado. Lotman lo llama de esta manera, traductor cultural, ya que si no cuidamos estos componentes troncales, la visión e inclusive nuestra misión como preparatoria politécnica estaría fuera de lugar de lo que nosotros ya hemos creado con este dinamismo cultural o con esta memoria colectiva. Muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias. Te faltaban 15 segundos, pero bueno, acabaste en tiempo. Ahí nada más les mando mis datos en el chat. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, pues continuamos con nuestra agenda y ahora toca el turno a la presentación de Luciana Manfredi y Juan Manuel González Sánchez de la EGADE del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad ICESI de Colombia, titulada Reputación Organizacional, Legitimidad Pragmática y Recuperación del Servicio en Plataformas Digitales. Y pues vamos a utilizar nuestra misma metodología. A los 10 minutos haré un aviso y a los 12 minutos terminamos la ponencia. Gracias, bienvenidos y adelante. Hola, sí, bueno, muchísimas gracias. Yo soy Luciana Manfredi, profesora de EGADE Business School, y junto con Juan Manuel González de la Universidad ICESI y Federico Trigos de EGADE estamos trabajando en este proyecto que se llama Service Recovery as a Source of Pragmatic Legitimacy. Bueno, les cuento más o menos de qué se trata esto muy rápidamente. Nosotros nos preguntamos cuál es el efecto de la recuperación del servicio al cliente sobre la legitimidad pragmática en función del rol del participante en un modelo P2P. El objetivo principal de nuestro trabajo es determinar mediante un estudio cuasi experimental, un experimento, qué estrategias empleadas en la recuperación del servicio al cliente afectan de forma positiva o negativa la percepción que se tiene de legitimidad de una organización. Para eso planteamos el siguiente objetivo, que es aportar de forma teórica y empírica a través de un estudio empírico sobre la importancia de la gestión del fallo del servicio, sus implicaciones en la percepción de legitimidad de una organización a través de la recuperación del servicio y la gestión de las percepciones organizacionales. Para eso dividimos la revisión de literatura en dos partes. Una tiene que ver con el tema de la legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad aparecen dos enfoques teóricos muy claros. Uno es el enfoque estratégico, cuyos autores principales son Ashford, Pfeffer y Salancic, entre otros, y hay una tradición más de corte institucionalista, donde encontramos a DiMaggio, Powell, Rowan Meyer, entre otros. Toda la literatura de
del estudio sobre la legitimidad de las organizaciones, habla de la legitimidad de diferentes formas. Nosotros para esta investigación decidimos tomar el enfoque estratégico porque el enfoque estratégico, como aquí dice, trata la legitimidad como un recurso operativo que las organizaciones pueden manipular de forma estratégica a través de la comunicación y el comportamiento. ¿Cómo lo va a definir o qué definición vamos a tomar para el presente estudio? Bueno, la que nos presenta Suchman, que pues hay muchas definiciones de legitimidad, pero esta nos pareció la más interesante a efectos de este estudio, que es la legitimidad es la percepción generalizada o suposición que las acciones de una entidad son deseables, adecuadas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido, de normas, valores, creencias y definiciones. Estos constructos de evaluación social, como la legitimidad, la estima y la reputación, que lo estamos poniendo en la segunda parte del estudio, hacen que las personas, los individuos, los sujetos, en este caso experimental, tomen una posición sobre cómo perciben a una organización o a una persona. Estas percepciones lo que hacen es, de alguna forma, evaluar si ellos consideran que las organizaciones están haciendo las cosas bien o no, si están haciendo las cosas de la forma deseable, adecuadas o apropiadas de acuerdo al contexto social y al sistema cambiante de normas, o si no lo están haciendo. Para lo cual, todo el tiempo, nuestras interacciones sociales, desde las personales, ¿sí? Persona a persona, pero también las organizacionales hacia adentro con las personas que forman parte de su capital humano, pero hacia afuera también con los diferentes grupos sociales y stakeholders, están haciendo constantemente unas interacciones que llevan a ser percibidos de alguna forma, y esas percepciones les van a ayudar a aumentar o disminuir o mejorar o empeorar la percepción que tienen de cuán legítimos o cuán buena su reputación es en la sociedad. La segunda parte de la literatura tiene que ver con la recuperación del servicio al cliente, algo que se utiliza mucho en el área de ventas y mercadeo y demás, y la literatura nos habla de algunas cosas que son importantes sobre las que yo quisiera llamar la atención. La primera es que en la recuperación del servicio al cliente es el esfuerzo por compensar un encuentro fallido abordando acciones correctivas. Es decir, para que haya una recuperación del servicio, tiene que haber una falla del servicio. Y empezamos por ahí. Cuando una empresa provee un servicio y falla en el servicio, se embarca en un camino de la recuperación para lograr acciones correctivas. Esa recuperación está centrada en situaciones de fracaso de servicio y las diferentes alternativas para la recuperación. Un fallo del servicio se produce cuando la prestación del servicio no resulta como se esperaba, no resulta de forma adecuada, y atándolo a la diapositiva anterior, esta idea de lo que es correcto, lo que está bien, lo que es adecuado, y la recuperación del servicio implica acciones diseñadas para resolver los problemas, cambiar las actitudes negativas de los consumidores insatisfechos y retenerlos. Y no solo retenerlos, sino cambiarles sus percepciones para que mejore la percepción, sobre todo de legitimidad y reputación, y volverlos consumidores o clientes que no solamente sean retenidos y recuperados, sino que además sean prospectos positivos que lleven, ¿sí?, esas imágenes y percepciones positivas hacia otros clientes. Por último, tales acciones incluyen compensaciones monetarias y no monetarias como medios para alcanzar el objetivo último del proveedor de servicios de retener al cliente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo como consumidora voy a utilizar un servicio o un producto y ese producto o servicio falla, la empresa proveedora se embarca en un proceso de recuperación del servicio para poder retenerme, para que yo, que estoy insatisfecha, me quede contenta, y en ese orden de ideas lo que hace la organización también es tratar de recuperarme, y hay varias formas de recuperación, que es lo que vamos a exponer ahora. Yo puedo recuperar el servicio simplemente dando una compensación monetaria, una compensación en especie, pidiendo disculpas, no puedo no hacer nada,
o puedo hacer la combinación de las anteriores. Entonces nosotros decidimos llevar esto al mundo experimental para ver de qué forma, cuando una empresa falla y se embarca en la recuperación, puede mejorar o no mejorar la percepción de los clientes de su legitimidad. Por eso ahí salen las 4 hipótesis que nosotros manejamos en este estudio. La hipótesis 1 dice, la falta de recuperación de servicio afecta negativamente la legitimidad organizativa percibida por el proveedor del servicio. La segunda hipótesis dice, la recuperación de servicios con compensación tiene un efecto positivo en la percepción de legitimidad organizativa del proveedor de servicios. La tercera hipótesis dice, la recuperación del servicio mediante una disculpa generará una percepción positiva de la legitimidad del proveedor del servicio en mayor medida cuando se ofrece una compensación. La cuarta y última hipótesis dice, la recuperación del servicio a través de una disculpa y compensación juntas generará una percepción positiva de la legitimidad del prestador del servicio. Esta percepción es más positiva que la que se obtiene cuando solo hay una compensación en disculpas. Entonces, para ponerlo en términos más amables, en la hipótesis 1, decimos que cuando no hay recuperación de servicios se afecta de forma negativa, o sea, no hacer nada te afecta negativamente. En la hipótesis 2 decimos que cuando yo estoy recuperando el servicio, afecto positivamente. Entonces, cuando sí hago algo, tiene un efecto positivo. En la hipótesis 3 estoy diciendo, bueno, listo, estoy haciendo algo, pero estoy dando unas disculpas a la persona y eso me va a afectar positivamente. Y en la hipótesis número 4 me dice que además de la disculpa le estoy dando algo material, una compensación económica o en producto a la persona, y eso me va a afectar más positivamente todavía, o sea, la persona va a quedar más satisfecha por esa compensación. Entonces, para hacer esto, hicimos un diseño cuasi experimental, 2x2 entre sujetos, con una encuesta escrita, representando los 2 posibles niveles de respuestas que son ausencia de recuperación o presencia de recuperación, con las 2 estrategias que pueden ser, a su vez, dentro de la presencia de recuperación, compensación y disculpa. Entonces, nuestra variable independiente son las estrategias de recuperación de servicio, que en el próximo bullet voy a mostrar que son 4, y a través de la gestión de la percepción organizacional, que tiene que ver con cómo manejo la recuperación y la comunicación, estamos mirando cómo se afecta la variable dependiente, que es la legitimidad organizacional, específicamente la legitimidad pragmática, porque hay varias dimensiones de la variable, pues que no, pues para no generar confusión, lo tomamos como una sola variable, que es legitimidad. Entonces, el diseño experimental es un 2x2, eso nos permite 4 posibles escenarios en un juego de roles. El escenario número 1 es cuando no hay recuperación de servicio, que tiene que ver con la hipótesis 1. El escenario número 2 es la presencia de recuperación mediante la comparación, la compensación, pero sin una disculpa, o sea, 10 minutos. 10 recuperan minutos. a través de darme una compensación económica, pero sin disculpa. La número 3 es la presencia de recuperación mediante disculpa, pero ausencia de compensación, o sea, me piden disculpas, pero no me dan nada. Y la número 4 es la presencia de recuperación con las 2 cosas, me piden disculpas y además me dan un incentivo económico. Para evitar condicionar a los participantes en el presente estudio y dejar el experimento bien limpio, el individuo solamente estuvo expuesto a un solo escenario y no es consciente de los demás escenarios. ¿Cuál fue la muestra? Participaron 427 estudiantes de la Universidad ICESI en la ciudad de Cali, Colombia. El tamaño de la muestra nos permitió que el estudio tenga una potencia estadística del 83% y un nivel de significación del 0,05, y aquí están los principales resultados. Los principales resultados los encontramos en esta tabla, todos son significativos, y estas son las 3 principales cuestiones de las que podemos concluir. Es el mejor impacto de la legitimidad pragmática lo genera la compensación, que es la hipótesis número 2. El peor impacto de la legitimidad pragmática lo tiene no compensar ni pedir disculpas, que tiene que ver con la ausencia, que es la hipótesis 1, y luego pedir disculpas y compensar es mejor que solo pedir disculpas, pero es menos bueno que compensar. O sea que el escenario más
más deseable es pedir disculpas y compensar, porque eso afecta muy positivamente la legitimidad de la organización. El escenario subóptimo, menos bueno, es pedir disculpas, y el menos bueno es compensar y no pedir disculpas. Nuestra segunda parte del estudio, que la estamos llevando a cabo ahora, va a ser replicar este experimento aquí en la ciudad de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, con estudiantes de las carreras de grado. Y por ahora solo es eso. Muchísimas gracias por su atención, y aquí tienen nuestros contactos por si quieren contactarnos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel, y gracias, Luciana, Manfredi, por su participación y su presentación. También, como las anteriores, muy interesante, de mucho valor agregado. Muchísimas gracias. Pues tenemos realmente 5 minutos antes de terminar el tiempo destinado a esta mesa. Creo que ha sido sumamente enriquecedora, pero quisiera dejar algunos minutos para ver si hay alguien que quisiera aportar algo, hacer alguna pregunta en torno a estos temas y a los expositores que hicieron favor de participar. Nikita, adelante. Muy buenos días desde Perú. Quisiera hacer un aporte a la investigación de la profesora Dolores Aguilar. Para su investigación le sugiero, con mucho respeto, que usted pudiera incluir también fichas de observación de las páginas web de las empresas a las que va a investigar, para que pueda ver de qué manera se están interrelacionando. Y también sería bueno que tenga en cuenta, o que usted sugiera o analice, que las personas que están dirigiendo, que están gestionando la escuela de comunicación, tengan tiempo para gestionar la escuela, porque a veces a los directores de las escuelas se les da, por ejemplo, 30 horas de dictado. Entonces, ¿en qué tiempo van a gestionar? ¿En qué tiempo van a hacer convenios? Eso es una sugerencia que se lo doy con sumo respeto. Muchas gracias. Gracias, Nikita. ¿Alguien más quisiera aportar algo, hacer alguna pregunta? Adelante. ¿Alguno de los ponentes que quiera añadir algo? Amy, adelante. No, nada más agradecer el espacio, súper enriquecedor y de verdad nutritivo. Yo creo que más espacios como estos para poder llevar a la mesa, ¿no? Traer a la mesa nuestras investigaciones y degustar de estos platillos. Yo me siento como en un gran banquete donde todos pudimos aprender un poquito el día de hoy. De verdad que estoy súper agradecida con la universidad por este espacio y pues por el apoyo también. Excelente, gracias. De acuerdo, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias, Luciana. ¿Alguien más quisiera aprovechar para conversar sobre alguno de los temas que se vieron, añadir algo a esta mesa? Si les parece bien, y ya nada más como una posibilidad de generar una memoria, me gustaría que quien esté disponible y ver de qué manera podemos estar los más posibles dentro de la imagen, nos pudiéramos mostrar para poder sacar una fotografía del recuerdo que va a nuestros registros ahí anuales, ¿verdad? Del evento. Entonces, pues espero que todos los que puedan nos hagan favor de encender sus cámaras. Y haré 2 capturas de pantalla para poder tener a las personas que no aparecen en la primera pantalla, ¿verdad? Muy bien. Y sí, sin duda es un gusto poder coincidir en este tipo de eventos. Creo que ha sido muy enriquecedor. Así es que bueno, estoy a punto de hacer la captura de pantalla. Enciendan sus cámaras, pongan su mejor sonrisa y estamos listos entonces.
1, 2 y 3. Y voy a dar vuelta a la siguiente pantalla en donde están otro grupito que todavía no salió en la primera y hacemos lo mismo. 1, 2 y 3. Pues con esto damos por concluido pues esta mesa de trabajo sobre comunicación en las organizaciones, agradeciendo a todos los que han asistido el día de hoy y además agradeciéndole, por supuesto, a los ponentes que con sus trabajos nos han enriquecido y que seguramente estaremos dando seguimiento a los mismos. Muchísimas gracias. Terminamos la sesión. Gracias. Gracias. Adiós. Un segundo.